¿qué tal? ¿Cómo están, gente? Baishapa, aquí nuevamente con nuestro programa de Hacia Adentro. Y para hoy tenemos un lindo tema que sería justamente el miedo al fracaso. Y bueno, el fracaso es una palabra que a veces nos limita, nos detiene, pero ¿a dónde va este miedo? ¿Qué hay detrás de él? ¿O qué podemos profundizar ese sentimiento que nos aleja de nuestra esencia o de nuestro objetivo? Bueno, aquí le invito a mi querido amigo y hermano Jorge Román Gómez. Bienvenido, mi querido hermano Jorge. ¿Cómo estás? Edgar, querido, ¿cómo estás? Qué lindo verte, gusto. Igualmente. Viernes y tu cuerpito lo sabe, así que estamos preparados para el no fracaso. Viernes, fin de semana espectacular, así que bueno, hermoso programa con un buen título, El miedo al fracaso. Sí. Así que bueno, y vamos a hablar sobre esto, vamos a tratar de aportar un granito de arena. Sí, y bueno, queremos entender qué es este miedo, aprender a tratar de reconocer, y lo más importante es saber cómo trascender de eso, cómo superar, y que no sea un obstáculo, sino una oportunidad de crecimiento. Así es. A eso apuntamos. Así es. Dice que en primera instancia el fracaso es algo que ocurre sin que lo esperemos, es como un accidente, ¿viste? Porque ¿quién hace cosas para el fracaso? Nadie. Todo el mundo apunta para el éxito, ¿verdad? O por lo menos que salga medianamente bien, pero no para el fracaso. Pero entonces dice que en primera instancia el fracaso es algo que ocurre sin que lo esperemos y que tiene consecuencias negativas. Y nosotros, claro, ante el fracaso la gente se bajonea, se pone mal, pero se puede revertir toda esa situación desde los distintos puntos de vista. Sabemos que hay muchos puntos de vista hacia un centro, hacia un objetivo, entonces depende cómo nosotros enfocamos ese fracaso, ¿verdad? Sí, es como dijiste, ¿verdad? Es un temor profundo y a veces como para no cumplir esas expectativas, y entonces no solamente nuestras, sino también expectativas de otras personas, de los demás o de la situación, y a veces como que nos preocupa el juicio o la desaprobación, que eso es lo que más creo que limita, por decir así. Y bueno, es como un dolor emocional, y bueno, que esto justamente nos podría traer. Para empezar a entender el fracaso, más o menos, decimos que el fracaso es el resultado de algo de no alcanzar un objetivo. Sí. Ese, de no alcanzar un objetivo, meta o expectativa que nosotros queremos cumplir previamente establecida, ¿verdad? Puede ser un evento, puede ser una situación en proceso, puede ser algo que nosotros querramos como objetivo esa meta y no la podemos cumplir. Eso nosotros tomamos como un fracaso, como algo que es contrario al éxito, ¿verdad? El éxito es llegar a cumplir aquello que nos proponemos como objetivo, como meta, ¿verdad? Y bueno, algunos sinónimos de fracaso, como para ir entendiendo el fracaso, puede ser derrota, una derrota, puede ser decepción, un desacierto, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando directamente del fracaso. Y vos sabés que la raíz de la palabra fracaso, es interesante ir viendo estas cosas. La palabra fracaso tiene una larga historia y ha evolucionado con el tiempo. Proviene del latín fallere, que significa engañar o decepcionar, dice, fíjate vos, engañar o decepcionar. En sus primeros usos en inglés, alrededor del siglo XVII más o menos, se asociaba principalmente con la idea de la decepción o la falta de éxito, pero además, históricamente, la etimología de la palabra fracaso también proviene de un latín bajo, se dice, de un bajo latín italiano, fracasare, es lindo el italiano, cómo se pronuncia, la fracasare, cuya traducción aproximada sería como algo
que se quebró en pedazos, ¿eh? Quebrar algo en pedazos. Una Y fisura. asociando, dice, esto a momentos tempranos del fracaso como una cuestión de accidente, ya dijimos al principio, Sí, porque nadie espera el fracaso, ¿eh? sí, O sea, y se lo toma con efectos negativos, obviamente. Y por, claro, y por último, así ya como para entender esta palabra, la idea de fracasar puede estar vinculada con ciertas patologías emocionales y esta patología, este miedo al fracaso, tiene un nombre. Tiene un nombre, le encontramos el nombre y es atichofobia. Atichofobia. Fíjate vos, atichifobia. buenísimo. No sé si estoy pronunciando bien, si es atiquifobia o atichifobia. ¿Mm? Ya. Bueno, Atichifobia. Ese es el miedo al fracaso. Ese es cuando uno se propone una meta y ya patológicamente todo el tiempo ya empieza a sí, sufrir antes de empezar el proceso. sí. Y te digo algo, lo que vos acabaste de mencionar, bueno, yo siempre estoy atento porque es mi parte favorita, esa etimología, ese origen que de repente nos aportás. Para mí es algo oportuno de crecimiento, por supuesto. Y por otro lado, en lo que respecta justamente, cuando ya experimentamos el fracaso o esa decepción, ¿qué pasa cuando toca la oportunidad? Entra el miedo. Ah, Y ahí es donde de repente ya asumimos cosas que de repente, o más bien nos autosaboteamos. Eso puede ser, nos autosaboteamos y entonces trabaja mucho la parte de la ansiedad y también la procrastinación, como estuvimos hablando la vez pasada. claro. Sí, entonces no, nos lleva a no tomar, porque evitamos, pero evitamos el riesgo ahí. Evitamos luego, entonces ya es como que si evitamos, no hay oportunidad, o sea, no enfrentamos a lo que queremos, pero que tenemos miedo. ¿Se Así es. entiende, verdad? Sí, sí, se entiende. Nos sacamos el peso encima y ya empezamos a respirar de nuevo. ¿Eh? O Pero sea, no alcanzamos lo que mucha queremos. gente se engancha, sí, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, voy a hacer así, el impulso está, pero en el punto de partida, en la largada, a la hora Sí, cero, chao, fuiste. ya, Psicológicamente no está preparado. Mucho en el arte, eso muchas veces se llama miedo escénico, ¿no es cierto? sí, A la hora de salir al ruedo, te avanza ese miedo, ese temor al fracaso que te anula, te bloquea, es muy feo, es muy feo. muy feo. Y, y- pero Nietzsche, el famoso filósofo, Nietzsche, Sí, nos dice que el único fracaso real, fíjate que cómo se empezó ya filosóficamente a entender lo que es el fracaso y cómo enfrentarlo, nos dice que el único fracaso real es el de alejarse de los desafíos de la vida. Ese es el sí, único fracaso. Porque uno, exactamente. esta frase está muy buena, está muy buena, porque te da la oportunidad y te da la fuerza para seguir enfrentando. Eso, cuando hablábamos aquella vez de que uno procura y procura hacer cosas y a lo mejor siempre le va mal, ¿no es cierto? O sea, no lo logra hasta que un día lo logró, pero no abandonó. Entonces Nietzsche dice, el único fracaso real es el de alejarse de los desafíos de la vida, ¿verdad? Sí, O sea, mucha gente para llegar al éxito fracasa. Y hay muchos filósofos, muchos psicólogos que dicen sí, que muchas veces el éxito sin fracaso, el éxito continuo sin fracaso, es peligroso psicológicamente, obviamente, ¿no? sí, Porque algún día te toca el fracaso y si no tenés la experiencia del fracaso, si no tenés la oportunidad de haber fracasado, te puede resultar dañino en ese proceso. Pero es lo que se dice, ¿verdad? Si no fracasas, mejor, obviamente, sí, ¿cierto? Pero en síntesis,
¿el fracaso qué es? ¿Qué es el fracaso en síntesis? Cuando decimos fracaso realmente, ¿verdad? El fracaso dice que no es el fin del mundo, para empezar, no es el fin del mundo, ¿no es cierto? Y Experiencia negativa. tampoco, claro, y tampoco el fracaso es un reflejo de nosotros mismos ante la oportunidad de poder lograr un objetivo. No Sí, lograr el objetivo tiene infinidades de situaciones por las cuales no pudimos lograr, que después más adelante de esta conversación lo vamos a ver. Pero eso no sí, significa que uno sea el fracaso o uno sea el fracasado, ¿verdad? claro. Entonces Sí, empezamos a entender el fracaso también como unas situaciones de errar caminos, ¿verdad? O de situaciones de no haber aprovechado el tiempo justo, un montón de situaciones, ¿verdad? Pero claro. el fracaso entonces empieza a confundirse un poco con errar, un poco con no establecer el tiempo justo, y entonces uno empieza a analizar esas cosas, ¿verdad? Sí. Y bueno, estuviste comentando algunas cositas así de cómo va apareciendo el tema del fracaso, pero en ese sentido también esto ya va apareciendo desde la infancia. Es como que de repente se va creando como traumas y que en ese sentido hay una presión también social y que podemos estar, y que si de repente llegamos a fallar es inaceptable. Bueno, es una cuestión así, ¿verdad? Pero yo me pongo a relacionar, ¿verdad? Así con la ley universal, así causa y efecto. Me pongo a pensar, hasta no pasar, todo tiene un ciclo, todo tiene un ciclo. Hasta no pasar una prueba, bueno, yo creo que la vida nos va a dar ciertas situaciones y entonces se nos va a volver a presentar la misma situación o algo similar. Y si no pasas, bueno, va a pasar una serie de consecuencias con eso, pero yo creo que el universo nos pone para superar o nos pone desafíos también. Es mi percepción. Bueno, acá podemos ver un poco entonces, cuando uno tiene proyectos, cuando uno quiere lograr cosas, Sí, ¿cuál es la finalidad real? Si querés demostrar a quién, si querés demostrar a vos mismo, si querés trabajar para los demás. Si empezás a trabajar sí, para los demás y todo lo que haces, y con eso vamos otra vez a ese tema que tocamos cuando tocamos la apariencia. Si sí, nosotros todo lo que enfocamos, todo lo que queremos realizar, todos los objetivos que tenemos, es para demostrar a los demás, estamos en situación peligrosa, ¿verdad? sí, Estamos en claro, situación peligrosa porque nosotros tenemos que cumplir con querer demostrarle a los demás y nadie nos pide que nosotros demostremos, ¿verdad? Y si nos piden que nosotros demostremos, hasta podemos decir no. Entonces, esta es una situación que son desafíos propios, sí, que son desafíos propios. Había un dicho, dice, pedir en total el no, ya lo tenés. Que te sorprenda el sí, ¿verdad? sí, Cuando necesitas algo o cuando buscas algo, el no ya lo tenés, que te sorprende el sí. O sea, uno tiene que trabajar para el sí, ¿verdad? Y sí, esto, en conclusión, los fracasos nos enseñan que somos capaces de superar desafíos, ¿eh? claro, Que a eso. y en eso nos ayuda a fortalecer a nosotros mismos. Otra vez, conócete a ti mismo. Y vuelvo acá, que es importante. Uno no puede emprender cualquier desafío porque yo me desperté hoy a las 8 de la mañana y digo, hoy le voy a jugar una carrera de moto a Carlito, ponele. ¿Me entendés? Porque Carlito Sí, pasa todos los días corriendo en moto y a mí se me ocurrió, hoy lo voy a desafiar a Carlito. Y yo, ah, lo máximo que anduve en bicicleta o anduve en moto 2 o 3 veces, nada más. Y yo lo quiero desafiar a Carlito. O sea, no tengo preparación, no tengo formación. claro, sí, A lo no hay mejor paz. estoy enchufado psicológicamente, pero no sirve, ¿eh? No sirve. O No. sea, sabemos que la preparación, que la formación es importantísima en la persona para lograr cualquier meta. Sí, Hasta lo más fácil de poder, que uno cree que puede lograr, necesita formación, formación, conocimiento. Esa formación nosotros la traducimos en conocimiento. Formación, sabiduría, ¿eh? Estoy hablando de la sabiduría este,
de, de- de esa sabiduría de los grandes sabios. Estoy hablando de la formación, del conocer, del saber. Y eso es conocimiento. Nuestro querido Sócrates, de nuevo, conocimiento. El conocimiento. Entonces, yo no tengo que ver a qué desafío me enfrento, si estoy preparado, ¿eh? No solamente ahora en conocimiento y formación, sino también si estoy preparado psicológicamente. ¿Y qué significaría estar preparado psicológicamente para enfrentar un desafío? Precisamente, si yo tengo todas las apuestas en mí, Sí, si yo estoy totalmente convencido de que lo voy a lograr, y si yo fracaso, y si yo fracaso en el intento, no va a ser una flagelación para mí, no me voy a castigar porque sé que yo estaba preparado, sé que estaba convencido y que yo está la posibilidad de no poder lograrlo por un montón de inconvenientes extra. Y ahí volvemos y llegamos al estoicismo. El estoicismo dice, no te centre en lo que no podés solucionar. exactamente. Centrate en lo que no podés solucionar, no lo vas a poder solucionar. Dejar pasar, Hay situaciones que son extras, pero centrate en lo que sí vas a poder solucionar, por supuesto. ¿no es cierto? Entonces, el fracaso ahí no es tan fracaso, sino que son a lo mejor situaciones extras, ¿eh? Y que uno puede saltarle la gana. Entonces, esa es la enseñanza que nos da el fracaso, no enfrentarnos a situaciones que nos van a llevar al fracaso pura y exclusivamente por causa y efecto nuestra, Sí, para no decir las culpas, ¿verdad? ¿Cómo yo claro. voy a enfrentarme a una situación? ¿Cómo yo voy a ir a enfrentar un trabajo si realmente no estoy formado para ese trabajo? Entonces ya Para nada. entro mal, ¿Se entiende bien? entro mal. Sí. Entonces estoy débil mentalmente, no me siento seguro, estoy abrumado, Ansiedad, tengo miedo, tengo ansiedad. O sea, sí. cuando uno enfrenta esa situación, más que enfrentarla, la sufre en vez de estar con todas las pilas puestas para poder lograr esa situación, cualquier situación. Sí, Eso sirve para los exámenes, eso sirve para hablar con personas cuando tenemos que enfrentar situaciones, sirve para conseguir trabajo, sirve para imponer una idea, en exactamente, el sí. buen sentido de la palabra. eh, por un montón de cosas, uno tiene que estar preparado, seguro de lo que va a querer Para llevar realizar, el objetivo, para no fracasar. sí. ¿Eh? Y mira, Así es. tengo, estuvimos citando algunas cosas, pero yo estuve preparando también y tengo cuatro principales características del miedo al fracaso. Y voy a ir citando y después voy a ir explicando. Uno sería el perfeccionismo, otro sería la inseguridad, también está la parálisis por análisis, le dicen, y también evasión. Bueno, el primero que es perfeccionismo sería el miedo al fracaso, pero sería justamente ya por la excesiva o excesivo perfeccionismo que se siente, bueno, y esto tiene que ser totalmente impecable, que eso a su vez impide avanzar. Luego está la inseguridad, y ahí está, es cuando nos hace dudar de nuestras habilidades, también nuestros talentos que tenemos. Y bueno, es una constante sensación de insuficiencia también. Y luego tenemos parálisis por análisis, dije. Entonces, es cuando pensamos en las posibilidades, ¿verdad? Pero son posibilidades negativas que nos paralizamos y ahí es donde de repente creo yo que terminamos con la acción. Y por otro lado, la evasión, que sería otra característica, es evitar situaciones que podrían llevar al fracaso. Entonces, nos mantenemos en nuestra zona de confort. Así es. Así Sí, es. Por eso tiene mucho que ver. A ver,
vamos a centrarnos entonces en el entorno y después volvemos a nosotros, ¿verdad? Sí, Como sujeto principal de esa acción de querer lograr cosas, ¿verdad? Entonces, sí, tiene que ver mucho el entorno, con quién está al lado nuestro a la hora de ese proyecto. ¿Eh? sí, No necesitamos una persona que dice, no, no vas a poder, porque esto no, porque vos de esto no vas a llegar, o porque no, vos esto vos para esto no servís. O sea, exactamente. todas esas creencias limitantes que nos van sembrando acá atrás, ¿eh? Que a lo mejor dicen, no, yo te quiero ayudar, y sí, bueno, pero todo el tiempo me estás tirando Sí, onda negativa. ¿Eh? tal, sí, Entonces, uno tiene, o uno se centra en el proyecto que quiere lograr, o está con el escudo acá tratando de parar esas creencias militantes, limitantes que, que están viniendo, ¿verdad? sí, Es importante el entorno, es importante con quién uno va a trabajar, si va a trabajar en conjunto, y es importante entender cuando uno tiene un proyecto en conjunto con otras personas, es importante entender la función de lo que es el grupo de trabajo, ¿no es cierto? sí, Más allá de las jerarquías, un grupo de trabajo, ¿m? sí, Es una unidad. sí. Entonces, Tengo en este entonces momento, no, ya termino. Entonces, perdón, no hacerse cargo ni ponerse sobre la espalda cargo de más, sí, ¿eh? Cargo de más. Entonces, un conjunto de trabajo significa es una mesa de cuatro patas donde vos ponés algo pesado encima de la mesa y está repartido precisamente en esas cuatro patas. No está sí, solamente el peso sobre una pata y las otras patas no, ¿verdad? claro, Entonces, eso también hay que tener en cuenta ante un fracaso de un trabajo grupal, ¿verdad? Donde todos son importantes, donde nadie tiene por qué tener. A lo mejor uno puede tener la representación, pero para poder explicar el proyecto, no la exclusividad del trabajo en sí. No sí, tomarse la exclusividad del trabajo así, porque entonces ahí empieza a haber falta de comunicación y eso es otra gran e importante parte hacia lo que nosotros estamos definiendo ahora como un fracaso, no poder llegar al objetivo. sí. Muy linda la reflexión y a mí en este momento se me ocurre como una reflexión también. Lo que hoy día estamos teniendo, lo que estamos viviendo, es porque justamente hubo una serie de fracasos que eso tuvo su evolución, ¿verdad? Entonces partamos a lo que fuera justamente, se empezó con, bueno, en este caso, con una hoja de papel y se empezaba justamente a transmitir las informaciones. Luego, más adelante, se crea lo que sería una máquina de escribir, ¿verdad? Tuvo su error, porque en ese entonces fue un error, cuando eso, fue un fracaso en decir, pero fue un error, y lo que hace evolucionar a eso, aparece la computadora, ¿verdad? Que estamos justamente evolucionando y donde anteriormente la máquina de escribir dejó otra constancia, ¿verdad? Que fue un error y pasamos a evolucionar a lo que hoy sería una computadora. Pasando eso, hoy día ya estamos con internet, estamos justamente con el tema de los celulares y llegamos a esto, ¿verdad? Lo que estamos en una era digital y eso es lo que estoy tratando de explicar, que lo que estamos viviendo hoy, pasamos por una serie de fracasos o errores, pero estamos avanzando. Es lo que quería compartir. Bueno, precisamente fracaso tras fracaso o error tras error va mejorando. Y precisamente Sí, ah, a lo que queremos llegar muchas veces, sí, cómo uno de forma inteligente, precisamente para nosotros mismos, para el grupo de trabajo que a lo mejor tenemos, cómo nosotros tenemos que empoderar ese fracaso, sí. cómo nosotros vamos a convertir ese fracaso en un proceso otra vez hacia el éxito. Una Porque, oportunidad. porque si yo fracaso, si no llego la primera vez al objetivo, no llego la primera vez al objetivo, no llego la segunda vez, y no llegamos, bueno, no llegamos, y no analizamos los procesos,
entonces estamos por mal camino. No estamos definiendo a ver precisamente qué fue por lo cual nosotros no pudimos llegar al objetivo. Es importante entonces, ¿y eso qué hace? A ver, nadie está preparado para el fracaso. Lo primero que te hace el fracaso es bajonearte, como dijimos hoy. ¿Eh? Necesitamos Bajonearte, aprender también. bajonearte si el trabajo es pura y exclusivamente propio. Ahora, si vos eh, lo haces para mostrarte, porque vos querés figurar, porque tu ego te pide que vos tenés que estar allá arriba en la cima y no te perdonás no estar arriba en la cima porque Juancito llegó a la cima y no puede ser si yo soy mejor que Juancito. Sí, No puede ser que Juancito esté en la cima y yo no. Entonces hago todas las cosas, en lugar de hacerla para mi crecimiento, lo hago en función a Juancito. Si Juancito no hubiera llegado a la cima, entonces a mí, ¿qué me motivaba? ¿Verdad? Ese sí, es nuestro ego, nuestro terrible ego. Entonces, este, cuando uno no analiza esas cosas, y llega al fracaso, eso daña. Y cuando uno hace las cosas para el afuera, eh, eh, está la vergüenza, esa vergüenza que te imponemos mismos, no querés salir, no querés que te vean, inventás excusas, perdón, sí. inventás excusas, haces un montón de cosas y creas un montón de situaciones que no tienen nada que ver y seguís intentando, pero no te detenés en el análisis. Es importante el análisis, ¿eh? Cuando uno erra, cuando uno fracasa, cuando uno no llegó al objetivo, es importante el análisis, meditar, analizar, ver, porque eso es Sí. parte del proceso. Ojalá sea todo tan mágico que vos si quiero hacer esto y se hace, y positivamente se logra, y se logra la primera vez. Sí. Lo que acabaste de describir fueron las etapas del miedo al fracaso. O sea, y quiero, ya que estuviste dando todos esos ejemplos, entonces quiero resaltar nada más. Dijiste, bueno, voy a estar diciendo, ¿verdad? Que la primera etapa sería una etapa de anticipación negativa, que justamente cuando uno le da el miedo, ¿verdad? Entonces pensamos en lo peor que podría pasar y como que nos quedamos atrapados en ese escenario, ¿verdad? Que pensamos de una manera de lo peor, ¿verdad? Y que ni siquiera ha ocurrido. Y también la etapa 2 sería, ya había dicho también yo al comienzo, ¿verdad? Y sería el autosabotaje. Y entre en ese ejemplo que vos pusiste, sería como el miedo que nos lleva inconscientemente a hacer cosas que nos impiden alcanzar nuestras metas. Y sería como procrastinar o dudar o incluso abandonar. Y en la etapa 3 sería el rechazo de aprender o el rechazo del aprendizaje. Entonces evitamos aprender de nuestros errores. Ahí está, esa es una cuestión que dejamos pasar. Evitamos aprender de nuestros errores porque el fracaso se percibe como algo vergonzoso. Y es cierto, ¿verdad? Y en lugar de tener como una oportunidad, como dijiste hace un rato. Y por otro lado, la última etapa, ¿verdad? Que sería ciclo de evitación. Y vos mismo dijiste también donde nos quedamos atrapados y en ese ciclo que ni siquiera intentamos nada y, o sea, no intentamos nada nuevo o no nos desafiamos, por decir así, por miedo al fracaso. Un día te cuento una anécdota. Un día viene un amigo, hasta hoy Sí. somos músicos, acordeonistas, teníamos nuestro conjunto de chamamé acá en Corrientes. ¿Así? Y había estado hablando con el dueño de la radio y le ofreció un espacio para hacer un programa chamamecero, para difundir la cultura, ¿no? Sí. Y a él le gustó la idea, encima era gratuito, y viene y me busca a mí. Y yo digo, ¿cómo vamos a hacer un programa si no sé ni idea, no sé ni cómo el micrófono? Vamos a hacer un programa de chamamé nosotros. Sí. Entonces, a mí me encantan los desafíos, ¿no? Ya automáticamente para mí fue un desafío. Sí. Entonces, eh, digo, bueno, vamos a ver, vamos a analizar el tema, a ver cómo es, cómo podemos hacer, porque hacer de encima era una hora y media cuando no tenés noción de nada, cuando no sabés cómo encararlo, es muchísimo. Muchas veces una hora y media queda corta cuando la tenés clara, pero cuando no la tenés clara, una hora y media es infinita, ¿no es cierto? Entonces la relatividad del tiempo.
Bueno, empezamos a analizar, nos organizamos y ahí, fíjate vos, cómo a través de la planificación, cómo a través de la disciplina, porque empezamos a ser disciplinados con ese programa, hacíamos todo con libreto, trabajábamos previo al programa, era los domingos nada más, imagínate, no era un programa diario. Entonces, hacíamos libreto de qué íbamos a hablar, cómo íbamos a decir, qué tema íbamos a tratar, eso ya se convirtió en un hábito. Estuvimos 15 años con ese Sí, programa, ganamos una cierta cantidad de premios que nos satisfacieron por nuestro trabajo. Una hora central de las 10 el domingo a las 10 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde, cuando la gente en su casa prepara el asadito, está con la familia y todo eso, y teníamos ese horario central. 15 años tuvimos con el programa, fíjate vos. Y entramos como un desafío. Después ya la manejábamos de taquito, ¿no es cierto? Todavía tengo todos esos archivos de todos los programas, todos son infinidades, ¿eh? sí, Qué temas tratamos, y bueno, hasta pudimos lograr imponer cosas en la radio local, ¿verdad? como, sí, como algo importantísimo, interesante. como que la gente se comunicara en guaraní con nosotros para poder darle movilidad también al idioma. O sea, Sí, con esto quiero decir, y me estoy acordando ahora, que el fracaso no se construye solo, ¿eh? Hay, hay cosas, infinidades de cosas que pueden ir en contra a nuestro objetivo, ¿verdad? sí, Pero el fracaso como fracaso mismo no se construye solo. Por eso nosotros somos responsables de ese fracaso. Somos sí. responsables de la forma en que encaramos a querer lograr cosas, a querer llegar al objetivo. Y vuelvo a repetir, es muy importante la planificación, es la La preparación, preparación, sí, es importante cómo uno va a encarar esa situación, si se siente capaz o no, y si no te sentís muy capaz, fortalecerte a vos psicológicamente, llegar hasta donde llegues, ¿eh? Entonces, eh, entonces vos ya sos parte del éxito, ya sos parte del éxito. Entonces, si uno no llega al éxito por distintas circunstancias extras al esfuerzo que uno pone, es más complaciente, pues si, bueno, contra esto no puedo, ¿eh? A ver, organizo un baile para juntar dinero para un hospital, supongamos, en una cancha de fútbol, viene todo súper, viene todo de 10, el día sábado se hace el baile, 4 conjuntos, la gente compró entradas, éxito total. sí, Pero resulta que el sábado a las 5 de la tarde se larga una tormenta que duró hasta el domingo a las 10 de la mañana. No sí, podemos contra eso. No fue un fracaso. Puse todo de mí, organizamos todo, estaba todo espectacular para que sea un éxito, pero resulta que no fue un éxito. claro, Fue un fracasó la acción, sí, pero nosotros fuimos responsables de que todo eso iba a ser un éxito. Entonces, las situaciones son diferentes, ¿verdad? Con ese son diferentes. Entonces, podemos soportarlo porque el cerebro ante el fracaso, nuestra cabeza ante el fracaso, no, lo primero que nos tiende es a desanimarnos, a castigarnos, ¿verdad? Este, Sí, Cuando nosotros tenemos una situación de éxito, el cerebro enseguida empieza a liberar endorfina, dopamina, eso que le dice que nos lleva a la alegría, la serotonina. Entonces, todas esas cosas, esos químicos que el cerebro empieza a generar, eso a nosotros nos pone eufóricos, obviamente. Y sí. ya nomás enseguida terminamos y dice, el domingo hacemos otro. ¿eh? Al toque, el domingo, porque estamos enchufados, estamos eufóricos, estamos con, Están entusiasmados. con el éxito, ¿verdad? Entonces eso nos Sí, genera el éxito, pero lo que nos genera el fracaso precisamente es lo contrario, es lo contrario, sentarnos y decir, ¿por qué? Y bueno, hay un porqué. Puede ser el porqué directamente relacionado con nuestra actitud, ¿verdad? O sí, un porqué totalmente fuera de nuestro esfuerzo, fuera de nuestro compromiso, que precisamente es un cambio climático,
qué sé yo, un montón de cosas aparte Desastres naturales. que pueden suceder y que hace que nosotros Escapa. no lleguemos al objetivo. Sí, escapa las posibilidades. Así Y es. el término fracaso, así saliendo de ese margen, entonces podemos estar diciendo que sería como crucial cambiar la forma en que de repente vemos el fracaso. Eh, con eso tampoco es el fin de uno, ¿verdad? Sino que sería como una lección y que con eso tal vez, más bien nos va a acercar nuestras metas y nuestros éxitos. Eh, bueno, ya hablando un poco de cómo ir superando, ¿verdad? Entonces, ya que estoy en esto, sería como aceptar la imperfección, ¿verdad? El perfeccionismo es uno de los grandes aliados del miedo. Bueno, yo pienso así, ¿verdad? Y entonces, de eso tenemos que estar aprendiendo a aceptar que es humano fallar, cualquiera puede fallar, cualquiera puede cometer un error y que no todo tiene que ser perfecto para nosotros, ¿verdad? Esa forma de estar en forma excesiva, de que sea totalmente impecable, no hay sentido, no hay avance. Y entonces, ver la manera también de cultivar la resiliencia, o sea, esa capacidad de recuperarse. Ahí está, vos pasaste por eso, pero viste la capacidad de recuperarte de igual manera después de una caída. Fue algo, un desastre natural, pero bueno, ya con el tiempo, seguramente en poco tiempo te pudiste recuperar de eso, ¿verdad? Y sería la resiliencia, te fortalece y es como se superó un obstáculo. Y después está, por último, ¿verdad? Sería como para practicar la autocompasión. En vez de castigarnos, entonces, por los errores que hubieron seguramente, entonces debemos aprender a ser amables, pero con nosotros mismos, ser tolerantes. Y esto a lo mejor nos da coraje de seguir avanzando, seguir adelante. Y quería decir esto que serían como unas formas de cómo ir superando el fracaso. Hay mucha gente que tiene como latillo, dice, yo fracasé en la vida. Mucha gente que se siente fracasado en la vida, porque a lo mejor intentó una vez, fracasó esa vez y no intentó nunca más, ¿no es cierto? Y eso lo lleva como mochila durante su vida y el fracaso guardado, sin darle batalla, se convierte en frustración, Sí, ¿verdad? sí, Hay tal cual. mucha gente dice, no, yo quise ser bailarina y fracasé, no se me dio, fracasé. Y con eso se quedó y siguió su vida. Hoy tiene entrada en años, 50 60 años, y dice, no, yo fracasé en la vida porque mi vida hubiera sido bailar con él, ¿no es cierto? Y en Sí. cierto modo se siente frustrado. Ahora, mucha gente utiliza ese fracaso como escudo para el no esfuerzo. Ah, bueno. Sí. Probó una vez, vio que no era así, como que no era tan mágico como pensaba. ¿Eh? Porque una cosa es bailar en el comedor, otra cosa es bailar en el cumpleaños del sobrino, otra cosa es bailar en el cumpleaños del padre. Pero la danza, como arte propiamente dicho, Sí. es totalmente esfuerzo, trabajo, realización, de preparación, o sea, no es así nomás. Entonces, cuando lo intentó, vio que no era tan mágico, entonces fracasó. Entonces dice, no, me quedo con el fracaso, yo no voy a hacerte ese esfuerzo, yo Sí. no estoy preparado para ese esfuerzo, no estoy listo para estar toda mi vida llevando ese esfuerzo. Vio cómo realmente era, entonces abrazó al fracaso para escapar de todo ese trabajo que, que ve que se le venía encima para poder lograr o querer hacer eso que quería, ese objetivo que quería lograr. Entonces, Sí. el fracaso en la vida
también tiene que ver con la falta de planificación hacia lo que uno quiere lograr. Y siempre intentó cosas nuevas, pero ¿qué es lo que no cambió? Cambió la idea del objetivo, pero no cambió la base, la planificación. Siempre encaró todo de la misma manera. Sí, Entonces, obviamente que va a tantear, va a probar distintas cosas y siempre no lo va a lograr porque siempre está usando la misma metodología. Entonces es importantísimo, importantísimo. Y si uno no lo sabe hacer, uno no tiene la capacidad de hacer esa introspección, no tiene esa capacidad de hacer ese autoanálisis, tiene que precisamente, cuando uno quiere encarar un proyecto que cree que va a ser importante en la vida, que cree que lo va a marcar en la vida, que cree que lo va a llevar a una situación favorable, ¿no es cierto? Y no sabe hacer ese autoanálisis. Tienen que buscar ayuda, se tienen que sentar con un profesional, decir, mira, yo quiero esto, 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 pero tengo enfrentarme a esto y yo no sé si tengo la voluntad, pero pero a vos te gusta, sí, me gusta, pero no sé si lo voy a poder cumplir porque yo no tengo la voluntad o no tengo esto, no tengo, y ahí empieza a sacar definiciones, ¿verdad? Empieza a sí, sacar, decir, bueno, muchas veces uno, fíjate cómo el proceso, no es tan fácil muchas veces para poder llegar a empezar algo, primero tengo que hacer una preparación a lo mejor de varios meses para poder recién empezar algo que yo quiero hacer. ¿No es sí, cierto? Supongamos que, no sé, yo quiero ser dibujante, pero no agarré nunca un lápiz, pero a mí me gusta dibujar, pero yo digo, a mí yo quiero ser así. sí, Entonces, para ser dibujante, yo previo tengo que por lo menos estar un par de meses probando con el lápiz haciendo líneas. O sea, no es que voy a entrar directamente al curso de dibujante y nunca en mi vida agarré un lápiz. Porque las cosas no son mágicas y esa es otra cosa que nosotros tenemos que aprender. Las cosas no sí, son mágicas. Y ahí otra vez, autoconocimiento, para autoconocimiento hacia nuestra postura, a ver hasta dónde va a llegar nuestra voluntad, si tenemos verdaderamente la voluntad. ¿Eh? Formación, sí, importante, formación, conocimiento. Entonces, ya el fracaso, por más que se nos presente, ya no es problema mío, vamos a decir. sí, Y a sentir, obviamente, uno no quiere fracasar, ¿verdad? Pero ya sí, no va a ser, no me va a perjudicar tanto a mí en el sentido de que me va a hacer daño psicológicamente, porque yo estaba preparado, está todo, y bueno, no puedo hacer nada contra él. sí, Hasta, es más, hasta puede aparecer, yo me siento tan seguro con esto que digo, voy a llegar al objetivo. Y más cuando son competencias, ¿eh? Las competencias son complicadas. sí. Y, Sí, uno, yo coincido y, plenamente también, con tus palabras. y también uno cuando a mí me gustaba competir, me gusta competir, ¿eh? Me gusta competir. Bien, ¿no es cierto? Me gusta competir. Yo competí varias veces, yo soy músico, competí en varios certámenes, Sí, así festivales, y bueno, y uno con toda la seguridad que tiene y todo lo que tiene, y uno tiene que estar preparado que siempre va a aparecer uno que, si bien no es mejor, pero tiene algo diferente que hizo que ese esté ahí, hablando en sí, condiciones correctas, ¿no? Entonces uno también tiene que pensar, cuando uno se enfrenta a la competición, tiene que decir, ¿por qué yo qué? ¿Por qué? A ver, ¿cuál es mi necesidad de competir? ¿Eh? Y ahí entonces empiezo a evaluar mi ego. Si yo sé que me gusta lo que hago, pongo todo el esfuerzo, pongo todo el conocimiento ahí, y hasta ahí yo puedo estar. La gente le gusta lo que hago, la gente acepta, si tengo que decir, pero ¿y por qué quiero dar un paso más? ¿Por qué quiero competir? Entonces,
¿Qué quiero probarme a mí mismo? ¿Qué quiero probarle al otro? ¿Verdad? sí, Son preguntas importantes, son preguntas importantes, porque yo puedo ir ascendiendo en mi progreso claro, sin la necesidad de competir abiertamente. O sea, sí, abiertamente lo digo en el sentido de concurso y todas esas cosas, ¿verdad? No perfecto, ensolapadamente, vamos a decir. sí, Entonces, ¿qué es lo que me lleva? Si yo sé que voy a llegar a ese escalón que quiero llegar, pero resulta que hay algo en mí que me pide, más allá del claro, conocimiento, la preparación y todo eso, que yo sé que voy a llegar igual, pero me pide esa sensación para competir, ¿verdad? Entonces tengo que analizar también eso. Y eso tiene perfecto, que ver directamente con el fracaso. sí. Yo quiero compartir, de hecho, todos, y me imagino vos, seguramente, ¿verdad? O de repente nuestros seguidores, de verdad que están ahí escuchándonos, habrán pasado en un punto de la vida donde tocaron fondo, donde llegaron una serie de fracasos, en donde intentaban tal cosa, no salía, empeoraba, iba a otro lado, veía otra opción y es algo que de repente donde salimos a buscar, pero buscábamos afuera. Pero ¿qué pasa? Yo hago ahí la comparación y todo está viendo que la salida ahí es hacia adentro. Es hacia adentro en donde de repente tenemos que darnos cuenta qué hacemos mal, qué, qué vínculo estamos teniendo y que eso nos daña, nos impide avanzar. Y también, o qué proyectos tomaste que no son para vos. Y entonces, son esas cuestiones que uno puede ir analizando y también ver ahí, ¿verdad? Lo que, más allá de ver lo que no le corresponde, ver en qué son fuertes o en qué son hábiles. Y teniendo ya con esa destreza, entonces podemos estar diciendo que podemos ir saliendo de a poco, ¿verdad? Si podemos ir puliendo y ir mejorando, ¿verdad? Entonces vamos a hacer bueno, será un camino, pero no va a ser una carrera de velocidad, va a ser una carrera de resistencia donde a lo mejor habrá obstáculos, pero hay que ir superando. Entonces, yo creo que la salida, el tema de todo esto del fracaso, hay que ver y mirar a nosotros y entonces notar qué está bien o qué está mal y que con eso podamos estar trascendiendo. Es para hacer una forma o para transformar de a poco en forma progresiva nuestra vida. Así es. Sí, sí, Ya naturalmente, querido Edgar, el nacer ya es un camino al fracaso. por Eh, supuesto. Depende, vuelvo nuevamente, Sí, en las primeras instancias no depende mucho de nosotros, ¿verdad? Hasta que nosotros empezamos a tomar conciencia verdadera de nuestra situación en la vida, ¿viste? Al principio los padres, qué sé yo, te van formando, te van este, adaptando a una idea, tratan de hacerte a su manera la casa, y bueno, hasta que sí, vos por ahí haces un clic y decís, ¿me gusta cómo me están formando o no me gusta? sí, No quiero ser así como ellos, por más que sea mi familia. No quiero. Quiero ser otra cosa. O me gusta o lo que sea. Pero bueno, todo ese es un proceso al fracaso. Entonces, ¿cómo se revierte? La meta es el fracaso. Si yo no soluciono cosas durante la vida, obviamente yo voy al fracaso. Pero sí, si yo empiezo a pensar la vida ante todos los obstáculos que me va a poner en todo ese camino y voy solucionando, entonces ya la meta dejó de ser el fracaso. Eso es sí, como, eso es como tocar el fondo, como si mucha gente necesita tocar fondo para cuando sale a flote nuevamente, entiende, entiende eso que más resiliente. sucedió, eso que sucedió para decir no. Entonces eso es como cuando vos vas a aprender, te vas al club por primera vez a la pileta, está hermosa la pileta que es la vida,
La pileta de la vida, vos ves la pileta, una pileta hermosa, toda para vos solo, vos no podés creer, agua celeste, qué sé yo, paraguas de todos colores, sombrilla de todos colores, y y viene uno y te empuja, y vos te vas hasta el fondo. Te llegás al fondo de la pileta, ¿viste? No podés creer, ¿viste? Vos decís que no tenés tiempo ni de pensar. Y lo primero que tratás de hacer es el impulso para allá arriba, si no fuiste. Si no, Claro, si no te empujás para arriba, fuiste. eso Y mismo. esa es la primera experiencia en la vida, ¿viste? La primera de enamorarse, el primer trabajo, qué sé yo, la primera discusión con los padres, Tropiezo y ¿eh? caída. Qué sé yo, esa caída fuerte, ¿viste? Que vas a decir, la pucha, ¿viste? ¿Cómo salgo de esto? Situaciones que crees que, eso, que no vas a salir más, pero se sale, ¿no es cierto? Y ya probaste esa primera vez, después viene el otro y te empuja de nuevo y te caes, pero ya no llegás tanto al fondo, porque vos ya sabés que no tenés que llegar tanto al fondo, llegás hasta ahí nomás, ya podés salir, ya tomás, tuviste tiempo para hacer por lo menos tomar aire, llegar y te vas. Después vienen otra vez, te empujan de nuevo y ya no te vas tan al fondo, porque ya ahí automáticamente ya vos ya buscás salir, o sea, ya, Sí, y eso es la vida. Entonces perfecto. muchas veces uno, sin la experiencia, sin la preparación, sin el conocimiento, toca el fondo. Y Toca. tocar el fondo muchas veces no es malo, no es malo. Y tiene que ver con todo el entorno, tiene que ver con la fortaleza de uno mismo. No somos todos iguales, Exactamente. muchos somos débiles, no tan fuertes como el otro, ¿verdad? Entonces, por ahí nos desespera más el hecho de tocar el fondo. Pero bueno, ese fondo también lo podemos ver como poder eh, capitalizar el fracaso, capitalizar llegar al Sí, fondo. No quedarme nomás con que llegue al fondo. Capitalizar ese llegar al fondo, capitalizar ese fracaso. Entonces, el análisis del fracaso, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo salí? ¿Cómo tengo que salir? ¿Cómo tengo que estar preparado? ¿Cómo tengo que estar formado? Por más que yo esté distraído y viene uno y me empuja a la pileta, sí. yo ya sé cómo salir, ya estoy, porque estuve distraído, me distraí en ese momento, bueno, a mí no, uno me empujó, pero no voy a ir hasta el fondo esta vez, ¿no? Esta vez salgo antes. ¿Eh? Eso es lo bueno. Entonces, eso tiene los distintos puntos de vista de lo que es también equivocarse, errar, que Hay una base. uno lo lleva como fracaso. Hay Sí, muchas personas que fracasaron y después fueron famosísimos. claro. La escritora, decíamos otro día, la escritora de Harry Potter, ¿cuántas veces le rebotaron los Fracasó. libros? Sí. Y no es que ella se sintió fracasada, ella se fue con su Michael trabajo, Jordan. fue con su trabajo al editor y el editor dijo, no, esto no va a andar, encima en los libros grandes. Sí. No, ¿viste? Por ejemplo, no, Rapsodia Bohemia de Queen, estaba escuchando hoy, Ah, que, buenísimo. Sí. que no se, al principio no se lo querían grabar, no lo querían publicar Pues, porque siete era muy minutos. largo. Claro, las compañías de discográficas decían, esto no lo van a poner en la Tenía, radio. Sin tenía embargo, rock, ópera, pop, todo. claro, y decían, esto es mucho tiempo para la radio, viste que la radio se maneja 2 o 3 minutos los temas, no, tanto tiempo esto no lo querían grabar, bueno, insistieron, lo grabaron, la compañía creía que sí, era para el fracaso, que nadie lo iba a escuchar, sin Sí, embargo, éxito total. Walt Disney, sí, Walt Disney, ¿eh? sí. También, otro Stephen King, el escritor, el famoso, se le rechazaron 30 veces la publicación en distintas editoriales. Y después, una vez que le aceptaron sus trabajos, era libro tras libro tras libro. O sea que el fracaso muchas veces, ¿eh? Nadie llega al éxito sin el fracaso. El fracaso es como la herramienta esa, es como ese dedo que te va, que si bien vos no tenés la fortaleza, el conocimiento, la voluntad, eh, te va a atar, pero Claro. es lo que te empuja. Lo que nos motiva. Así es. Me hubiera gustado continuar, pero ya estamos llegando. Para cerrar, te cuento, Sí, cómo Thomas Edison, sí. Thomas científico, Edison, del poco. científico, inventor de la lamparita, Lámpara. ¿eh? Exactamente. Cómo él
convierte el fracaso, cómo lo ve desde otro lado, porque le dicen, usted, Tomás, Tomás, Tomás Sí, Edison, usted fracasó 1000 veces. en los intentos de la Alhambra. Y Tomás Edison dice, no, yo nunca fracasé, yo nunca fracasé. Lo que sí aprendí 999 veces de cómo no se puede hacer una lamparita. Exactamente. O sea, cómo revierte, cómo da vuelta. Él no fracasó, Dio no. vuelta la situación. Él no fracasó, no, no. O sea, todo, el fracaso lo tomó como un aprendizaje para no hacerlo. Perfecto. Y yo no fracasé nunca. Yo aprendí 999 veces de cómo no se hace una lamparita. El Fíjate lado vos, opuesto. fíjate vos. Qué Sí, interesante esa respuesta. ¿Eh? increíble. Inteligente, Juan. Sí, Qué interesante la respuesta. Porque en esa respuesta la persona jamás se doblega ante el fracaso, lo toma como un aprendizaje y entonces el camino al éxito puede tener 999 caminos y en el 1000 llegó. sí. Pero necesitó caminar 1000 veces. Bueno, como conclusión, no sé si quiere dar una conclusión. Sí, yo voy a hacer algo bien sintético. Cuando más nos conocemos, lo más profundo así, entonces menos podemos tener fracaso. Así es. Yo con eso. Bueno, Yo con eso. yo voy a decir que como el fracaso, como una experiencia común que puede ser devastadora, pero también puede ser algo que nos dé el conocimiento, que nos aliente. O sea, Aprendemos. verle siempre a esa cosa que no nos dejó llegar al objetivo, buscarle la parte positiva, analizar esa situación, volver a intentar, volver a intentar. La clave es analizar las causas, ¿verdad? Analizar las causas, ajustar las estrategias que uno tiene, ajustar las estrategias y persistir hacia el éxito. Es importante eso, o sea, causa, ¿no es cierto? Siempre Sí. causa y efecto, causa y efecto. Siempre. Así es, mi querido hermano, un hermoso tema para charlar, o sea, Me gustó. diálogo. Espero que haya sido del agrado de nuestros seguidores, de quienes comparten siempre, de quienes aportan sus comentarios y que nos apoya con sus me gusta o likes. Y enfocar ahora, cada vez que tengamos que emprender algún trabajo o ir a buscar trabajo, algún objetivo, algún proyecto, primero, antes que nada, antes de la emoción de poder lograrlo, antes de la emoción de todo, sentarse y analizar sobre estas cosas. Sí. Muy bien. Nos despedimos entonces, que pases un hermoso fin de semana, un saludo a los niños, a la familia y que pases súper. Gracias, mi querido Jorge. Igualmente para vos y para nuestros seguidores también les quiero decir que, bueno, agradecer por acompañarnos siempre en cada viaje hacia adentro. Entonces recordar que cada paso que estamos dando en este camino de autodescubrimiento, de introspección, es un acto de valentía y bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos. Hasta pronto. Gracias Chao, por todo. chao. Hasta luego. Chao, chao, chao.